Cristo, hermanos, mi nombre es Johanna Jaciel Martínez Jiménez y en este video les voy a hablar acerca del Evangelio y la evangelización del libro Misión Integral del autor René Padilla. Esto con la finalidad de cumplir con la meta número 6 de la asignatura Teología de la Misión, que está a cargo del profesor Julio César García Blanco. Esta asignatura es de la Facultad de Teología del Centro Cultural Mexicano en la modalidad virtual. René Padilla en esta obra pues va a presentar el Evangelio de Jesucristo como un mensaje individual, pero también lo va a presentar como un mensaje cósmico. ¿Por qué lo presenta de estas dos formas? Lo hace con la finalidad de que nosotros podamos comprender lo que es la misión de la iglesia, pero también nos presenta lo que es la necesidad de definir el término mundo en el Nuevo Testamento, para que entonces como iglesia sepamos cuál es la contribución de la iglesia en el mundo y asimismo podamos definir el compromiso de la evangelización en nuestra actualidad. René Padilla en primer punto nos invita a que podamos ver nosotros el mundo desde la perspectiva bíblica y nos comenta que la obra de Dios en nuestro Señor Jesucristo tiene una relación directa con el mundo y no únicamente de forma individualista, sino tiene una relación con el mundo en su totalidad. Sí, por lo tanto, podemos decir de que una correcta soteriología de este tema pues tiene que conllevar una relación entre el Evangelio y el mundo, para que entonces podamos tener pues una correcta justicia en la enseñanza bíblica. A lo largo de los tiempos se empezó a definir la palabra mundo en diferentes formas. Primero se creía que el mundo únicamente consistía en la creación de Dios en los cielos y la tierra y que Dios lo renovaría, ¿no?, al final de los tiempos. Posteriormente también se pensó que el mundo en el Nuevo Testamento se refería únicamente a lo que es la existencia humana, es decir, al contexto espacio tiempo de la humanidad. Pero después nos pudimos dar cuenta, ¿verdad?, que el mundo sí es la humanidad, es parte de la humanidad, pero lo podemos definir como la humanidad reclamada por el Evangelio. Esa humanidad, ¿verdad?, que es hostil a Dios debido al pecado que la mantiene esclavo y que lo tiene separado de la comunión con Dios. Entonces, por lo tanto, esa humanidad está esclavizada por los poderes de las tinieblas. Y nosotros, como iglesia, somos llamados a poder ayudarles y poderles enseñar el Evangelio. ¿Por qué? Porque Satanás domina sobre el mundo y el pecado es una práctica que los mantiene esclavizados. Como punto 2 también está la evangelización y la separación del mundo. Algo que debemos de entender es que el Evangelio no proviene meramente de la iglesia ni de la comunidad cristiana, sino que el Evangelio proviene de Dios, ¿verdad? Y el Evangelio une, pero también separa. ¿A qué se refiere esta palabra? Nos une el Evangelio con Dios, porque nos regresa a la comunión que habíamos perdido desde el momento en que Adán y Eva pecaron. Pues esa separación entre la humanidad y el hombre estaba presente. Sin embargo, cuando venimos a Cristo Jesús y le aceptamos, nuevamente esa comunión se restablece. Pero también decimos que el Evangelio pues separa. ¿De qué nos separa? Nos separa del mundo. Nos libra del pecado y por lo tanto del poder de las tinieblas. Ahora nosotros, ¿verdad?, que ya somos parte de la iglesia, somos esa comunidad llamada por Dios para que cumplamos una misión muy importante dentro de este mundo. Ciertamente Dios nos llama a que estemos viviendo separados del mundo, pero que estemos actuando desde el mundo, es decir, que seamos agentes de la misión de Dios, porque eso es lo que Dios anhela y quiere de su iglesia. Entonces es necesario que como iglesia tengamos presente la necesidad de la evangelización y que la evangelización es la forma en que nosotros vamos a poder hacer la labor misionológica que Dios desde un inicio nos ha dado.
Ahora que ya estamos hablando de evangelización, podemos decir que la evangelización debe conllevar a proclamar a Jesucristo como el Señor de todas las cosas. ¿Por qué es importante que nosotros lo hagamos así? Porque ese es el Evangelio. El Evangelio es anunciar las buenas nuevas de salvación de Jesús. Porque Dios mismo envió a su Hijo como Salvador del mundo y Él mismo lo hizo Señor y Cristo. Jesús es el Mesías que había sido esperado y que había sido anunciado por los profetas de la antigüedad, y que a través de Él nosotros íbamos a poder obtener el perdón de pecados y que también íbamos a poder ser libertados del poder del maligno. Y ahora nosotros podemos ser nuevamente parte de esa comunión con Dios y también parte del reino de Dios, de ese reino esperado y de ese reino anunciado, del reino mesiánico. Es por eso que con la venida de nuestro Señor Jesucristo a este mundo, el reino de Dios se ha establecido. Ya estamos viviendo el reino de Dios y como iglesia necesitamos expandir el reino de Dios y también valorar el reino de Dios. Porque entonces, cuando nosotros entendamos la dimensión de lo que representa hablar del reino de Dios y de conocer de que somos participantes de ello, es lo que va a mover a la iglesia para que pueda anunciar las buenas nuevas de salvación y decir a las demás personas que en Cristo Jesús hay perdón de pecados, hay libertad, hay restauración, hay renovación, ¿verdad? Y que nosotros podemos nuevamente tener comunión con Dios. Evangelizar es proclamar a Jesucristo como aquel que reina hoy, pero que también reinará por la eternidad. Porque se tiene que cumplir lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? En 1 Corintios capítulo 15, verso 25, donde dice: hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Por lo tanto, la iglesia debe de vivir y también tiene que proclamar el Evangelio en este mundo, en medio de los hombres, ¿verdad? Esperando la consumación del propósito de Dios. Y a veces nos podemos preguntar cuál es esa consumación. La consumación es colocar todas las cosas bajo el mando, bajo el dominio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Por qué? Porque Dios, ¿verdad? Así como envió a su Hijo al mundo, ¿verdad? Ahora nosotros como iglesia somos enviados por Cristo al mundo. Entonces tenemos que cumplir con esta ardua misión. La iglesia realmente desempeña un papel muy importante que ha sido dado por Dios. La iglesia necesita ser empoderada por Dios, necesita vivir bajo la unción de Dios y del Espíritu Santo para lograr cumplir con la misión que Dios nos ha encargado, que Dios nos ha encomendado. Amén. Entonces es importante que la iglesia pueda estar contribuyendo a que las personas que aún están en el mundo puedan ser salvas y puedan ser partes del reino de Dios. Sin embargo, Dios nos exhorta y también pues nos dice que como iglesia no debemos de ajustarnos al molde del mundo, porque podemos correr el riesgo de que perdamos la visión de Dios y que también podamos perder la capacidad de ver aquellas cosas que son malas dentro de la sociedad, y entonces nos vamos a ir acostumbrando a las cosas que se vive y se practican en el mundo, y entonces podemos perder realmente la esencia de Dios en nuestras vidas. Los creyentes, ¿verdad? También tenemos que tener una actitud de dependencia total de Dios, que realmente nosotros nos podamos convertir en agentes de la misión, en agentes que podamos libertar a otras personas a través del poder y la unción del Espíritu Santo. Dios les bendiga.